En Umbría del Sur el silencio no era una ausencia, sino una herencia. Imagina un pueblo construido sobre una colina de tierra oscura, rodeado de bosques tan densos que el sol apenas se atrevía a entrar. Las casas eran antiguas de piedra y madera, inclinadas unas hacia otras como si se contaran secretos. Allí, la gente hablaba en voz baja, no por miedo, sino por costumbre, como si el mundo en algún momento remoto hubiera aprendido que hacer demasiado ruido traía consecuencias. Nadie recordaba con claridad cuando comenzó todo, pero las viejas historias, esas que solo se contaban cuando el vino aflojaba la lengua, hablaban de un incendio. Uno tan grande que el cielo se tiñó de rojo durante días, un incendio que arrasó casi todo el pueblo antiguo, llevándose casas, animales y sobre todo, personas. Murieron tantos que los vivos, simplemente, no supieron cómo seguir existiendo. El dolor fue tan absoluto que comenzó a deformar la realidad. Las madres despertaban llamando a hijos que ya no estaban. Los hombres salían a trabajar y se detenían a mitad del camino, sin recordar por qué caminaban. Los nombres de los muertos se repetían hasta sangrar, hasta convertirse en llagas abiertas en la memoria colectiva. El duelo no cesaba y el pueblo empezó a deshacerse. Fue entonces cuando las mujeres más antiguas, las que sabían leer los signos del viento y entendían que la mente humana tiene límites, tomaron una decisión impensable. Si el dolor destruía a los vivos, entonces el recuerdo debía ser contenido. No borrado, ni negado, solo contenido. Así nació el pacto. Un conjuro que no borraba a los muertos del todo, sino que trasladaba su peso. Alguien debía cargar con la memoria completa de quienes partían para que el resto pudiera seguir viviendo. Una sola persona por generación, una guardiana. La primera aceptó voluntariamente. Su nombre se perdió con el tiempo, pero su función se heredó como una llama que no podía apagarse. Y así, generación tras generación, nació la figura que el pueblo nunca nombraba en voz alta, la guardiana de los nombres. Galia nació en silencio. No lloró al llegar al mundo, y las mujeres que asistieron a su nacimiento intercambiaron miradas cargadas de significado. Supieron de inmediato que algo en ella era distinto, no por un presagio grandioso, sino por una quietud inquietante, como si ya escuchara cosas que los demás no podían oír. Creció rodeada de cuidados, pero también de distancia. Nadie la tocaba demasiado. Nadie le preguntaba qué sentía. Era amada, sí, pero como se ama a algo frágil que puede romperse si se mira con demasiada intensidad. A los 7 años ocurrió la primera marca. Galia despertó con un ardor extraño en el antebrazo. No era una herida ni una quemadura, sino algo más profundo, como si la piel recordara algo que ella aún no entendía. Cuando la observó, vio un nombre trazado con la delicadeza de una caligrafía antigua. No sabía leerlo del todo, pero supo, con una certeza que la hizo temblar, que ese nombre ya no pertenecía al mundo. Ese mismo día, una anciana del pueblo no despertó de su siesta. Nadie lloró, a nadie preguntó por ella. Era como si jamás hubiera existido. Excepto para la guardiana, Galia. Con el paso de los años, los nombres siguieron apareciendo. Algunos venían acompañados de sensaciones. Un olor a pan recién hecho, el eco de una risa, la punzada de una despedida. Otros llegaban en silencio, pesados, como si la muerte hubiese sido lenta y cansada. Galia aprendió a vivir con ellos, a ocultarlos bajo mangas largas, a aceptar que su cuerpo no le pertenecía del todo. Las ancianas le explicaron, cuando fue lo suficientemente adulta, la verdad del pacto. Le dijeron que no era un castigo, sino un acto de amor, que gracias a ella, el pueblo había podido seguir adelante, que su sacrificio era necesario. Galia escuchó, asintió y no lloró. ¿Qué otra cosa podía hacer? Los años pasaron. Ella creció, se volvió mujer, y el pueblo siguió respirando gracias a su silencio. Aprendió a vivir sin apegarse, sin permitir que nadie se acercara demasiado, porque amar significaba cargar con más peso, y su cuerpo ya estaba lleno de nombre. Hasta que llegó Helio. No llegó con anuncios ni presagios, simplemente apareció una mañana, caminando por el sendero del bosque, con la ropa gastada y la mirada perdida. Nadie supo decir de dónde venía. Él mismo parecía no saberlo. Galia lo vio desde lejos, y algo dentro de ella se tensó. No fue miedo, fue reconocimiento. Por primera vez desde que tenía memoria, no sintió el peso inmediato de una marca al mirarlo. No tuvo ardor o dolor. No hubo nombre emergiendo en su piel. Y eso la aterrorizó. Helio se instaló en el pueblo con naturalidad, como si siempre hubiera pertenecido a él. Ayudaba en lo que podía. Hablaba poco, escuchaba mucho. Tenía una tristeza tranquila, de esas que no buscan consuelo, solo comprensión. Galia comenzó a encontrárselo con frecuencia. En la fuente, en el mercado, en el camino al bosque. Cada encuentro era breve, pero dejaba algo flotando en el aire, una sensación de reconocimiento mutuo que ninguno se atrevía a nombrar. Hasta que un día, él la siguió. La encontró en la vieja biblioteca, un edificio que nadie usaba desde hacía décadas. Polvo, estantes torcidos,
y libros que nadie recordaba haber leído. Galia iba allí para estudiar los antiguos registros, buscando respuestas que las ancianas nunca le daban del todo. Elio no preguntó qué hacía, solo se sentó frente a ella y la observó leer, como si ese gesto cotidiano fuera un milagro. Poco a poco comenzaron a hablar, primero de cosas simples, luego de recuerdos borrosos, y después de miedos. Fue allí, entre páginas amarillentas y velas consumiéndose, donde la verdad comenzó a revelarse. Elio no recordaba su infancia, no recordaba a sus padres, no recordaba su nombre completo, y cuanto más hablaban, más claro se volvía algo imposible. Él no tenía pasado. Galia empezó a investigar con desesperación. Revisó los registros más antiguos, los pergaminos prohibidos, las notas que las guardianas anteriores habían dejado escondidas, y lo que encontró la heló. Hace tiempo, muchos años atrás, una persona murió durante el incendio, pero su nombre nunca fue tomado por la guardiana de entonces. Un error, un descuido o quizá una decisión consciente. Esa alma quedó atrapada entre el recuerdo y el olvido, sin pertenecer a ningún lado. Elio comprendió entonces que él no solo estaba vivo por error, sino que su existencia estaba desgarrando el equilibrio. Los nombres que ella había guardado comenzaban a desvanecerse porque el mundo intentaba corregir la falla, y la única forma de repararla era completar el pacto. Eso significaba escribir el nombre de Elio en su piel. Significaba perderlo. Durante semanas lucharon contra la verdad, investigaron, discutieron, se aferraron a la esperanza de una salida distinta. En el proceso, se enamoraron con una intensidad serena, profunda, como quien sabe que el tiempo es prestado. No hubo promesas grandilocuentes, solo miradas largas, manos que se buscaban, silencios compartidos que decían más que cualquier palabra. Cuando finalmente comprendieron que no había escapatoria, Galia lloró por primera vez desde que era niña. La noche de la decisión, el pueblo dormía. Galia se sentó frente al espejo, la piel desnuda, temblando. Elio se arrodilló frente a ella y tomó su rostro entre sus manos. «No me olvides», le dijo, «aunque el mundo lo haga». Ella negó, con lágrimas silenciosas cayendo por su rostro. «Te voy a recordar», susurró, «aunque eso me rompa». Y cuando el primer trazo apareció sobre su piel, no sintió dolor, sintió amor. Un amor tan profundo que el mundo pareció contener el aliento. Al amanecer, Elio ya no estaba. El pueblo despertó ligero. El aire era distinto, los muertos descansaban. El equilibrio había sido restaurado. Galia caminó hasta el borde del bosque, sola, con el corazón lleno de un nombre que nadie más recordaba. Desde entonces, a veces, cuando el viento sopla entre los árboles, parece traer consigo una presencia cálida, familiar, y Galia sonríe, porque aunque el mundo haya olvidado, ella lo recuerda. Y mientras recuerde, el amor seguirá existiendo. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te conmovió tanto como a nosotros, no olvides darle like y suscribirte para no perderte ninguna de nuestras narraciones. Nos vemos en el próximo video.